Nostalgia y música. El sonido de una época nos lleva en un viaje en el tiempo. Es fácil posicionarnos en un momento de nuestra vida solo con el poder de la música. No solo las canciones sirven para caracterizar un lugar en el tiempo, sino que también cada uno tiene una relación personal con una banda o una canción que puede fácilmente llevarte a una edad. Y siendo honesto, mi relación con la música siempre ha sido especial. Me encanta la música, me encanta descubrir artistas nuevos y en algún momento incluso pensé sinceramente que me dedicaría a hablar sobre música en lugar de cine. Me considero lo que muchos llaman un melómano. No tengo que mostrarles mi colección de vinilos, solo tienen que creer en mi palabra. Pero además de un melómano, soy un millennial. Esa generación que pasó del análogo al digital, que descubrió el internet y que hemos sido por los últimos 15 años los más insoportables hasta que, bueno, llegó la Gen Z y nos quitó ese título. Y otra millennial y melómana allá afuera es Chandler LeVac, directora canadiense quien debutó en grande con su increíble I Like Movies, una espectacular comedia dramática sobre cómo el amor por el cine puede destruirte. LeVac es una de las directoras con quien más ojo he tenido estos años y la revelación de esta película ponía para mí cualquiera fuera su próximo proyecto como uno de mis imperdibles. Y esta, su nueva obra, se titula Mile End Kicks, titulada así por el barrio de Mile Ends en Montreal, y tuvo su premier mundial en Toronto en septiembre del año pasado, donde tuve la gran oportunidad de verla. Esta película se ambienta en el año 2011 en que Barbie Ferreira protagoniza como Grace, una crítica musical quien se muda desde Toronto a Montreal para escribir un libro sobre Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Sin embargo, sus planes darán un giro cuando se involucre con miembros de una banda indie de la cual es publicista. Les recuerdo que podrían haber visto este video un poco antes si se unen a membresía del canal. Hay videos exclusivos solo para miembros, sin contar que me estarían apoyando y los tiers son muy accesibles, así que realmente no se arrepentirán si apoyan al canal ahora. Esta película realmente se siente como un abrazo hacia una generación con nostalgia hacia la nostalgia. Pero no por ello es un viaje al pasado. Esta película vive en el momento, que resulta aquí ser el año 2011. El filme habla en sincronía a un lenguaje que ha estado en mi paladar por años. Esta sensación de ser joven, querer escribir sobre arte y devorar el mundo. Y toda la premisa del filme me hablan del corazón. La imagen de una chica moviéndose por el verano a una ciudad cultural para escribir sobre la música que ama, conocer gente y tal vez enamorarse es la pasión de toda una generación. Luego está la forma en que la cinta lidia con la estética de la época. Esa imagen digital llena de filtros de Tumblr y el temprano Instagram, de computadores y celulares antiguos. Escribir sobre lo que amas en blogs que esperas que alguien allá afuera lea, en que las luces y los colores rememoran perfecto de un temprano internet y te hace sentir uno con esa nostalgia por una era digital menos digital o de alguna forma menos dependiente de lo digital a lo que es actualmente. Lo que es irónico porque esta película también siente nostalgia por los 90, esa época en que el internet no existía y la música era cambiante, malhumorada y agresiva, ese revival de música grunge, punk y garage que todos quienes tuvimos un MP3 recordamos. Porque ocurre que supongo que nuestra generación en los 2010 se sintió esta nostalgia por la nostalgia, por querer ser de la generación X y escuchar cosas como Nirvana y estar en el pic del grunge y MTV y sienten que la generación de ahora no es tan buena como quizás era hace 20 años, lo que es extra irónico cuando pensamos que estamos viendo esta película en 2026 intentando sentir nostalgia por 15 años hacia el pasado. Este es un filme sobre melomanía, sobre amar la música. Dios mío, cómo empatizo con ello. Pero también es claro que Chandler LeVac es una melómana misma, porque escribe desde un lugar sincero y real. El filme entiende no solo qué es la música alternativa de la época, sino que también qué escucharía una chica en los 2011. Por ejemplo, hay una playlist de sexo que incluye a Air, por la chucha. Pero la música no es solo un abanico de elegancia para ganar puntos fáciles. El filme crea una conexión personal con el arte y entiende cómo esta arte crea a estos personajes. Grace quiere escribir un libro sobre Alanis Morissette y es obvio que esta música significa algo tangible para ella. Ella se muda a Montreal y específicamente al barrio de Mile End, precisamente porque ahí es donde artistas como Grimes y Mac DeMarco se inspiraron a crear el arte que todos amamos. Y escribir sobre arte te da ese poder de intentar materializar lo que es intangible y algo hermoso, satisfactorio el lograrlo. O creer que lo lograste al menos. Ese delirio de grandeza que todos debemos sentir en nuestros 20s. Montreal es otro protagonista y una forma fácil de ganarme siempre es ser de una ciudad tu co-líder. Y esta película en serio me hace sentir que Montreal está vivo culturalmente, aun cuando yo nunca he pisado una baldosa en esa ciudad. El filme realmente describe este lugar donde pasan cosas, donde vas si quieres ver las mejores bandas emergentes allá afuera y el lugar donde debes ir si quieres comer
los mejores bagels. Y como mencioné, la directora realmente entiende mucho de cómo una banda o un artista caracterizan una personalidad, y el hecho de que Grace se relacione con artistas de la escena que han sido influenciados por otros artistas, y uno entienda también mucho de lo que eso caracteriza de su personalidad, es no solo muy interesante, también es muy divertido. Una de las escenas que más recuerdo, por ejemplo, es un momento en que a uno de estos chicos de la banda le mencionan que su sonido es muy similar a Pavement, y él dice que no encuentra su influencia más cercana a Pavement, sino más bien a Ariel Pink. Es muy divertido si conoces a esos dos artistas. Y también la naturaleza de esta historia nos habla mucho sobre el lugar de las mujeres en el comentario artístico. Por ejemplo, la relación entre Grace y su jefe, interpretada por Jay Baruchel, evoluciona hacia algo frustrante que imagino que va a hablarle a muchas chicas sobre decepciones que han sentido en ambientes laborales. El filme ataca el machismo de estos lugares de trabajo y habla sobre el feminismo, y es por esto que puede comentar con tal claridad sobre aquellos temas artísticos, porque el arte no es solo una expresión de emociones, es un acto de rebeldía sobre por qué las mujeres, sus acciones y los sentimientos importan. Los conflictos internos y externos existen porque Grace es una mujer. El filme simplemente no funcionaría si la protagonista no fuera una chica. Con un hombre tienes una obra fundamentalmente distinta. Y eso es lo hermoso, es una película por y para mujeres que los hombres también tenemos la alegría de disfrutar a su par. La película sí puede caer en algunos lugares comunes que son algo frustrantes cuando pienso en los temas mayores de esta obra. En específico, este estereotipo del chico bueno e inadaptado que no consigue a la mujer que le gusta porque es demasiado bueno. Y en realidad estaba esperando que no fuera en esa dirección, así que cuando empieza a tantear en el terreno, el hecho de que las mujeres prefieren a los chicos malos versus a los tipos buenos, no sé, simplemente habría preferido otro camino para esa subtrama. Ahora, este es un romance y una comedia. Podríamos decir que una comedia romántica. Y opera igual que algo como El diario de Bridget Jones, en que tienes varios pretendientes y el filme juega con quién será aquel que prevalezca. Creo que el filme es más sólido cuando se aleja de estos temas, como dije antes, pero eso no quita que no sea algo bonito una vez materializado. Como que de alguna forma, porque tú sabes que Grace se siente tan sola y quiere hacer tanto con su vida, que ella va a encontrar algún tipo de satisfacción encontrando el amor en esta ciudad. Porque al final del día es una obra sobre ser joven, y parte de ser joven es estar enamorado, y amo que asimismo no se limite de mostrar sexo. De hecho, es una película transversalmente madura. No se restringe a sí misma para ser más digerible para una audiencia joven. Todo lo contrario, pareciera ir contra esa corriente a propósito. Estos personajes son adorables. Barbie Ferreira no estaba en mi radar como actriz. Sé que muchos la reconocen por su rol en Euphoria, pero nunca he visto esa serie. Y viéndole este filme, necesito ver lo que sea que haga de nuevo. Voy a estar tan atento a lo que decida hacer con su carrera. La química con la dirección me deja sediento por más colaboraciones entre Ferreira y Levac. Y este elenco es carismático. Los músicos son desagradables, pretenciosos y encantadores. Los odias y amas en una misma escena, e incluso llegas a desarrollar lástima por ellos de una forma cálida. Porque en el fondo sabes que no son malas personas aun cuando puedan hacer estupideces. Y es al final, en serio, tú quieres ver su banda triunfar. Estoy tan metido en sus dramas románticos como en la victoria de su arte. Y es tan lindo ver actores jóvenes ser jóvenes en un filme sobre juventud. Tal vez estoy sufriendo una crisis porque recién dejé de estar en mis 20, pero cuando vi este filme en su premier todavía tenía 29, así que puedo empatizar tanto con ser joven, ser estúpido y pensar que vas a escribir en Pitchfork antes de los 30. Pero también otro tema que adoro en este filme es esa sensación de sentir que eres el centro del mundo, sentir que todo gira alrededor tuyo. Grace le pasa que llega a la casa de una chica en Montreal y si bien quiere pensar que son amigas, a medida que el filme avanza te das cuenta de que ella no es una gran amiga, que Grace simplemente no está interesada en lo que ella tiene para decir, en lo que le ha pasado, en sus propios problemas. Entonces, cuando eventualmente el filme llama la atención al hecho de que ser amigo significa que tienes que estar ahí en los peores momentos y tienes que estar interesado en la otra persona, el filme realmente tiene un gran punto sobre que a veces en esta constante ganas de sobresalir, terminas pensando que eres el centro del universo, algo muy cercano a lo que vimos recientemente con Marty Supremo, pero obviamente de forma mucho menos extrema. Un paralelismo muy obvio de hacer es Hannah de Girls. Y en muchos aspectos siento que Levac se inspira bastante en la obra de Lena Dunham. Pero por sobre todo empatizo mucho con esta sensación de que cuando realmente eres ambicioso y eres joven, crees que todo gira alrededor tuyo y no te das cuenta de cuando no estás atento en la vida de tus amigos, tus cercanos, la gente que dices que te importa, y cómo no solo tienes que enfocarte en ti mismo, también tienes que enfocarte en vivir en comunidad y que tus problemas no son el centro del universo, porque también parte de ser joven es que cualquier cosa que se siente grande ahora no va a ser grande para siempre. My Land Kicks apela a un nicho específico. Es sobre música, sobre juventud, sobre los 2010s y es exactamente lo que deseo. No creo que todos amen esta película con igual intensidad que yo, pero sé que somos muchos allá afuera, ex hipsters, que soñamos con escribir sobre música, cine y arte, sobre armar una banda que gira en festivales. Adoro este filme
Es una carta de amor al arte y la mejor publicidad a Montreal que haya visto en toda la historia. Necesito un pasaje a esa ciudad de inmediato. Esta película se estrenó recientemente en Norteamérica y honestamente no creo que llegue a estrenarse acá en Latinoamérica, pero si todo lo que mencioné hasta ahora suena como algo suyo, lo será. Deben ver este filme apenas tengan la opción. Mile and Kicks es un ligero 9 de 10. Díganme, ¿qué piensan de este filme? ¿Están entusiasmados por verlo? Pues deberían saber en los comentarios. Les recuerdo que podrían haber visto este video un poquito antes si se unen a la membresía del canal. Hay tiers muy accesibles y videos exclusivos solo para miembros. Soy @elcobalto en Letterboxd e Instagram. Y si les gusta este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una semana. ¡Chao!